Welcome all members of the press and special guests here with us today. Before we officially start the announcements, we'd like to show you a video that we prepared for you. Antes de arrancar oficialmente con esta presentación, queremos mostrarles un video que preparamos para todos ustedes. Adelante, video. Como lo hemos visto en este video, el Clásico de México ha elegido a la ciudad de Houston este año como su sede. Esta es la primera vez en la historia que los dos equipos con más seguidores en México, las Chivas de Guadalajara y el Club América, disputarán el clásico más grande del continente en esta ciudad. El año pasado el Clásico de México se jugó en el abarrotado estadio Rose Bowl en Los Ángeles frente a más de 86,000 aficionados. Estamos seguros que la ciudad de Houston y su gente serán grandes anfitriones para esta edición del Clásico mexicano. Este partido está programado para el día domingo 13 de octubre y como parte de las celebraciones de este clásico se tendrá un festival masivo afuera del estadio previo al encuentro con comida típica de México, leyendas de ambos equipos, trofeos, mascotas, música en vivo, entre otras sorpresas. As you saw in this video, this year's Clásico de México edition will be hosted by the city of Houston. This is the first time ever that Mexico's two most followed teams, Chivas de Guadalajara and Club América, will face each other for the continent's greatest Clásico in this city. Last year's the Clásico de México was played at a sold-out Rose Bowl Stadium in LA in front of more than 86,000 fans. We are sure that the city of Houston and its fans will be excellent hosts this year for the Clásico. This game will take place on Sunday, October 13th. As part of the celebrations of this great Clásico, there will be a massive fan fest outside the stadium prior to the match with Mexican food, legends from both clubs, trophies, mascots, live music, among other surprises. Para dar la bienvenida oficial a todos, tenemos con nosotros a John Whitmire, alcalde de la ciudad de Houston. And now for the official welcome, a few words from our mayor of Houston, John Whitmire. Thank you. I know where I'm going to be October 13th. Just go ahead and let my scheduler know it. I was already excited to be here before I saw the video, but let me just say it's an exciting day to be a Houstonian. It's an exciting day to be the mayor of the city of Houston, to have the opportunity to showcase this level of soccer right here in Houston, Texas. You know, I can't begin to let you know. I know many of you understand what I'm saying because soccer is in every one of our communities across our great city. But to feature this championship is going to ignite the entire city as we build toward the World Cup. So I want you to know we welcome you. We're going to be a part of the event. Thank you to the stakeholders. Thank you to the teams, our players, which I've had the honor of meeting. So I'm just here to tell you, I could be as the mayor of Houston, I could be at 100 locations right now. There's so much going on in the city. We're in a hurricane recovery. We got so many exciting things going on, but this is where I wanted to be to make certain that you know the city of Houston, my leadership is a full partner to make sure this is going to be successful. So thank you very much, and I'll have the city's translator help me here.
Muchas gracias. Nada más para un resumen rápido en español de lo que dijo nuestro alcalde John Whitmire. Estamos muy emocionados en estar aquí para este evento y que él sabe dónde va a estar el 13 de octubre. Va a estar aquí en el juego. Que está muy emocionado de saber que esto puede traer a nuestras dos comunidades juntas, porque el fútbol es algo que traspasa las nacionalidades y los idiomas, y también le quiere dar la bienvenida a todos nuestros patrocinadores que vienen desde afuera, agradecer a nuestros patrocinadores y también a los jugadores, y que hay 100 diferentes lugares donde él puede estar en esta mañana, pero él escogió estar aquí porque este partido es importante, más que solo un juego de fútbol, demuestra la unión de nuestras comunidades. Muchas gracias. Así es el clásico. Gracias, alcalde. Gracias. Thank you, Mayor John Whitmire, for those kind words. Before we continue with the press conference, please join us for the official picture, as both clubs have a gift for the City of Houston. This gift is an image of the City of Houston made up of small photos of fans from both teams that have attended a Clásico in the past. Antes de continuar con la conferencia de prensa, nos gustaría que nos acompañen a la foto oficial con ambos clubes obsequiando un regalo a la ciudad de Houston. Este recuerdo es una imagen de la ciudad de Houston conformada por pequeñas fotos de los fanáticos de ambos equipos que han asistido a clásicos pasados. COO of Harris County Houston Sports Authority, Chris. Good morning, everyone. As it was already said multiple times today, what an exciting opportunity we have in front of us. Just wanted to share a few words of the support of our community. On behalf of our board of directors, the city, the county, I echo the mayor's sentiments of our full support behind what a wonderful event. We're so fortunate to have an amazing community of both people, culture, celebration, and community that comes together around these fantastic events. And I'm very excited to continue the partnership that we've established a number of years ago with Primetime. Their crew is so amazing to work with, phenomenal at putting together not only great matchups, but premier events that create amazing opportunities for lasting memories our community can create through sports. As we continue to find amazing ways to bring soccer to the center of what we're doing, we lead up to the World Cup. This is just another amazing event that takes center focus. And so, although the World Cup may be out on the horizon, you'd be mistaken if you didn't look at this as one of the marquee matchups coming to our community this year. And so, again, I wanted to thank everybody at Primetime for the opportunity to continue to host these fantastic events and look forward to seeing you on match day. Thank you. Thank you, Chris. Now we have a few remarks from David Fletcher, General Manager of Lone Star Sports and Entertainments. Ahora con nosotros David Fletcher, Gerente General de Lone Star Sports and Entertainments. Well, again, what they said. I mean, really and truthfully, it's been an incredible summer of soccer here in our community in Houston. Major matches all the time over here at NRG Stadium, at Shell Energy Stadium as well, throughout the community at the youth level. But when you look at what this sport can bring out of, from a passion perspective, it does not get any better than rivals like America and Chivas. And we are so thrilled here at Lone Star Sports and Entertainment, the Houston Texans organization, to bring these type of events to our community. It really is something that is important for a variety of reasons. You've heard the stakeholders today talk about that, but I want to speak to one more that I think is really key, and that is the aspect of celebration. This event will culminate Hispanic Heritage Month throughout the region. This event will bring together the two giants of Liga MX soccer, and in one of the most important Hispanic markets in the country. It really is something that I think we all are excited to be able to celebrate. So on behalf of the McNair family, Greg Grissom, our president, I want to thank everybody for being here today, and we look forward to a big showdown between these two on October 13th. Thank you, David Fletcher. To welcome both clubs, we now have some words from Juan Pablo Cortés, representative of the Consulate of Mexico. Para recibir ambos clubes, le damos la bienvenida a Juan Pablo Cortés en representación del Consulado de México. Muchas gracias. A nombre de la Cónsul General María Elena Orantes, agradezco la invitación al Guadalajara, al Club América. Bienvenidos a Houston. Houston es una ciudad muy importante para México y México es muy importante para Houston.
Esta importancia la vemos en el turismo, el comercio. Todos los años vienen millones de turistas mexicanos a Houston. La derrama económica es muy importante. En el comercio, México es el principal socio comercial de Houston. Y en el consulado tenemos la tarea, la gran responsabilidad de seguir estrechando esta relación. Y la visita del Guadalajara y del América a los grandes clubes del fútbol mexicano contribuye a seguir fortaleciendo esa relación. En el consulado tenemos diferentes servicios para toda la comunidad. Quiero platicar brevemente de algunos de ellos que se relacionan con el fútbol. Tenemos la emisión de visas para los jugadores, los refuerzos que van a jugar en los equipos de la Liga MX. En el consulado hemos recibido a grandes estrellas de la Liga MX y por alguna razón a todos los que vienen por su visa aquí al Consulado de México en Houston les va muy bien en la Liga MX. Tuvimos a Camilo Vargas, al profe Jardine, a Fernando Ortiz, por mencionar algunos. Parece que la clave del éxito, el secreto del éxito es venir por su visa al Consulado de México en Houston. Tenemos también la doble nacionalidad. México promueve la doble nacionalidad, quiere que los mexicanos adquieran otra nacionalidad y en el consulado tuvimos recientemente jornadas sabatinas para que más personas acudan al consulado a tramitar la doble nacionalidad. El adquirir una doble nacionalidad da muchos beneficios, tener propiedades, trabajar, estudiar y oportunidades de desarrollo también. Hay muchos jugadores en la Liga MX, también aquí en Estados Unidos, que tienen ya la doble nacionalidad o pueden calificar para la doble nacionalidad, porque México ha habido reformas importantes para que más personas accedan a este servicio. Tenemos, por ejemplo, en México a Kate Cowell, que tiene doble nacionalidad, Brandon Vázquez, Alejandro Cendejas, por mencionar algunos. El único problema que luego tienen es que tienen que elegir para qué selección van a jugar, a ver si la FIFA cambia eso para que haya más flexibilidad. Pero en fin, pues invitamos a todas las personas a que acudan al consulado a tramitar su doble nacionalidad. Pues muchas felicidades al Club América, al Club Guadalajara. Es una gran elección Houston como sede para este gran clásico. Les deseamos mucho éxito y si tienen oportunidad los invitamos al consulado, que conozcan nuestras instalaciones y saluden a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo Cortés del Consulado de México. And now we'd like to welcome both clubs. We have some words from Alejandro Cendejas, who's represented Club América today. Alejandro, what does it mean for América to play a Clásico de México in the United States? Hello everyone. You guys want to do English or Spanish? Yeah, English first and then we'll English. Spanish. It's exciting, man. We've been here a couple times. We've been playing against big teams over here, so just an honor for you guys to have us here. We know how big the stadium can get full. The fans that come here, they get nice and rowdy, so it's exciting time, especially for a game like this. We know how intense it is down there in Mexico, so to be able to bring that over here to the States for the people of Houston, it's gonna be a good time. What does this game mean to you as a player? As a player, I guess you could say mixed emotions because I used to play at both clubs, but no, it's gonna be a good time. Happy because I get to see old teammates. Even though it's just a friendly, we're gonna play how we usually play a Liga MX game with all seriousness. So it's gonna be a good time. Ahora en español, ¿qué significa, Alejandro Cendejas, para ti jugar un Clásico de México en los Estados Unidos? Pues, como dije, tengo emociones de los dos lados porque antes jugaba allá, pero va a ser un buen momento, un buen partido porque sabemos cómo la gente de acá se pone. Va a ser un buen partido. Sabemos que allá en México se vive muy intenso, entonces poder traer ese sentimiento acá a la ciudad de Houston va a ser muy lindo. Y ahora, por parte del Club Guadalajara, el jugador Jesús Sánchez, representado el día de hoy con Chivas. Jesús, ¿qué significa para Chivas traer este gran evento sin precedentes a la ciudad de Houston? La verdad que es una felicidad enorme, una gran oportunidad. Sabemos lo que genera Chivas, lo que genera un partido como este en Estados Unidos, más en esta gran ciudad
en este gran estadio. Creo que va a ser una experiencia bonita para todos y esperemos que lo disfruten el 13 de octubre. Y como jugador, ¿qué significa para ti este partido, un clásico de México, jugarse aquí? No, increíble. Sabemos que es el partido más importante en México y como dice Alejandro, el poderlo traer acá para nuestros paisanos, creo que va a ser una bonita experiencia, tanto para ellos como para nosotros y esperemos que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros los jugadores y la gente en México. Muchas gracias Alejandro Zendejas y Jesús Sánchez por estar aquí y ser parte de este evento. Thanks so much to both players, Alejandro Zendejas and Jesús Sánchez, for being here part of this announcement. Antes de arrancar con preguntas, les recordamos que todo aficionado podrá registrarse para la preventa desde hoy mismo en www.clasicodemexico.com. Dicha preventa se llevará a cabo solo por un día y será el miércoles 21 de agosto, seguido de venta al público en general el jueves 22 de agosto. Before we begin with questions for our guests, we'd like to announce and remind you that starting today, all fans will be able to register for the pre-sale at clasicodemexico.com. The pre-sale will take place on Wednesday, August 21st, followed by general sales on Thursday, August 22nd. Ahora continuamos con preguntas a nuestros invitados. Solicitamos por favor limitarlas al contexto del clásico en Houston. We'll now open up to questions. We kindly ask that you limit all questions to the context of el clásico en Houston. Please state your name and your medium and go on with the questions. There should be a mic. Furby. Good morning, everyone. Buenos días a los jugadores. Esta pregunta para Alex. Lo mencionaste, ya sabes lo que es jugar en este estadio. América jugó hace un par de años aquí contra Manchester City. ¿Qué recuerdos tienes de ese día, de cómo vibró la afición aquí en Houston por tener aquí al América? Muchas gracias. Buenas. No, sí, ese fue un partidazo. Muy parejo en mi punto de vista. Pero traer a dos equipos así de ese nivel, América contra el City, es increíble. No todo lo pueden hacer. Y la gente, no, cuando cantaba cada gol, se ponían locos. Y más en especial como cuando terminaba el partido, ahí ya es cuando toda la afición te empieza a gritar de que les firme las playeras, dame tu playera, y por ejemplo. Y nada, o sea, eso trae buenos momentos. Buenos días para Estrella TV. Esto va para los jugadores. Sabemos que este partido, ya lo mencionaron, es amistoso, van con todo. Especialmente para Jesús y para Alejandro. ¿Cómo van a dejar este partido? Todo lo van a dejar en la cancha, pero pregunta que nos hicieron los fanáticos de Estrella TV. ¿Van a apostar entre ustedes algo personal, aparte de las playeras? Bueno, a mí no me gusta mucho eso de las apuestas, pero sí queremos que sea un partido bueno para todos, que todo se quede dentro de la cancha, que sea un bonito recuerdo también para los fans. Y nada, somos buenos amigos, él y yo, y todo es fútbol. Y fuera, pues nos damos un abrazo y listo. Sí, como dice Jesús, pues obvio lo vamos a dejar todo en la cancha, pero fuera de ella, nada, es mi buen amigo, mi hermano, tenemos muchas historias juntos, pero no, disfrutarlo, que la gente lo disfrute y que disfruten el partido. Hi, my name is Chris Fernandez, El Dorado News, El Dorado Magazine. This question is for David. Mr. Fletcher, I know that the forecast may be super high at this point. Do you believe that it will be the 86 plus or as much as NRG can hold? What are your projections at this time? I know it's kind of early, but I know they have to be super positive. Well, I saw Chris Canadian here. I know we're getting ready for the World Cup and doing some modifications building. I don't think we can get quite to 86 yet, but Greg, maybe we can work on something in the future here. Look, NRG has been one of the great soccer destinations in the world for over 2 decades now. This event certainly worthy of the type of rivalry that we'll have here. We're looking forward to a great crowd, and we saw that already this summer with the 3 Copa America matches here, with last week's Tigres Inter Miami match. NRG Stadium and the city of Houston continue to be a significant destination in the sport, and opportunities like this to welcome these 2 teams back, we expect a great crowd and a great atmosphere.
looking forward to it. Daniel Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, a los colegas de la prensa. Bienvenidos a Alex y a Chapo Sánchez. Desde el 2010 fue la última vez que jugaron un clásico, esto la desaparecida Interliga, Chivas de América, y dejaron un gran sabor de boca, un estadio más pequeño, ahora viene un estadio más grande. Ale, pues primeramente pronta recuperación a tu lesión, me imagino que ya va por buen camino. Gracias. ¿Qué significó para ti, primeramente para ti, Alex, el vestir de repente la playera de Chivas y luego de América como todo un profesional? Y para Chapo, la pregunta es que toda su vida, casi podemos decir a un espacio leve con la UDG, marcado con la playera de Chivas, como es muy de moda últimamente, que los equipos duran los jugadores duran 2-3 años, cambian de equipo constantemente. Buenas. Nada, agradecer a Guadalajara porque ellos fueron el equipo que me trajeron a México. Les agradezco por todo lo que hicieron por mí. Y nada, ahora yo me debo al América y les agradezco aún más porque ellos me dieron su confianza y como saben acaba de renovar, entonces muy agradecido por esa parte para continuar con el club muchos más años. Corrijo un poquito ahí, nunca he estado en otro equipo, solo en el Guadalajara. Y la verdad me siento orgulloso, un privilegiado, sin duda alguna. Pocos jugadores hoy en día tienen la oportunidad de permanecer tantos años en un club y yo puedo decir que soy de esos pocos jugadores y me siento muy feliz. He tratado de que mi carrera sea buena, obviamente momentos buenos y no tan buenos, pero siempre tratando de dar lo mejor de mí. Entonces, feliz por esa parte y ojalá se pueda cerrar un ciclo dentro de un solo club, y qué mejor club que el Guadalajara. Gracias. Right here in the second row. Aldo Quiroz, Furia Deportiva. Buenos días a todos. Una pregunta para ambos y luego una pregunta para Ale. ¿Con qué responsabilidad van a jugar este partido, tomando en cuenta que van a jugar en un estadio que viene de tener partidos de Copa América? Es un estadio sede mundialista. Y bueno, pues si hay dos equipos que tienen una gran afición que llena a donde vayan, es América y Guadalajara. Eso para ambos. Y para Alejandro. Alejandro, jugaste en ambos equipos, pero la gente se identifica contigo como americanista. ¿Qué mensaje le vas a mandar a todos aquellos americanistas que siempre le quieren ganar específicamente a Chivas? Nada, pues todos los americanistas agradecerles porque me aceptaron como soy. Y nada, que sepan que en cada partido que salimos a jugar, y más un clásico, que lo vamos a dejar todo, que es un partido que se debe de ganar sí o sí. Y nada, sabemos, como dices, de la gran sede que nos va a tocar. Agradecer a toda la gente de Houston por darnos la oportunidad y ojalá lo podamos llenar al máximo. Sí, la responsabilidad que tenemos es dar lo mejor siempre, obviamente transmitir los valores del juego dentro de la cancha para que la gente también los pueda vivir fuera, que sea un partido en paz. Son partidos muy pasionales, sabemos que despiertan mucha euforia estos equipos, pero ojalá sea un partido que la gente lo pueda disfrutar en paz, que vengan muchas familias y de nuestra parte dar lo mejor para que esté a la altura de las expectativas que la gente espera. Andrés Isunza. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que esta pregunta nos va a interesar a muchos y porque lo hemos visto cómo la NFL va y juega partidos a la Ciudad de México, partidos oficiales, no de pretemporada. ¿Qué tal vendría a caer un partido oficial, ya sea América, Chivas, Cruz Azul o Pumas, cualquier equipo? ¿El estadio estaría preparado? Primero la opinión de los jugadores de qué sentirían un partido oficial y si el estadio está preparado para recibir un partido oficial, así como lo han hecho en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Pues estaría increíble. Sabemos lo que mueve en partidos como estos, más si tiene un sabor
donde te lleva, obviamente nunca quieres perder ni aunque sea amistoso, pero sabes que en partidos que llevan puntos se vuelven mucho más atractivos. Y pues no está descabellada la idea, poderle traer un poco a la afición que está acá ese tipo de partidos. Estaría bien planteárselos en algún futuro. Sí, yo pienso que este estadio está más que listo para aceptar un partido así. Como dice Chapo, estaría padre hacer algo así en el futuro. Ya nomás es tema de arreglar tema de viaje y dónde quedarnos y todo, pero seguro se puede hacer algo y estaría lindo hacer algo así. Anybody else? Okay, well, this is the end of the conference. Thanks everyone for coming out today. Just remember that August 21st will be the day to pre-register for the pre-sale on clasicodemexico.com. General sales go on Thursday, August 22nd. Recordándoles que para registrarse a la preventa desde hoy mismo en clasicodemexico.com, la preventa se llevará a cabo solo por un día y será el miércoles 21 de agosto, seguido por venta al público en general el jueves 22 de agosto. Ahora con esto le damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado y damos por finalizada esta conferencia de prensa. Los invitamos a disfrutar de un delicioso almuerzo el día de hoy, cortesía también de Prime Sports y de Lone Star Sports Entertainment. Thank you, and this officially ends the press conference.